Y bueno, nosotros desde Congreso somos conscientes que existe una igualdad a la que quiere llegarse, existe una desigualdad de género aún en nuestros días, ¿no? Sabemos que el Estado suscribió el Perú en el año 95 los acuerdos de la plataforma de Beijing, y con él también un compromiso por la erradicación de las brechas de género y toda forma de discriminación, de la cual el Congreso también tiene un compromiso en ese sentido, tratando de ver, primero ser conscientes que existe una diferencia aún en estas brechas de género entre hombres y mujeres, que todavía se mantienen algunos roles tradicionales que poco a poco vamos avanzando, ¿no? Ya no se nos asigna a las mujeres o se nos identifica con roles de casa. Hay mujeres no solo que producen sino que también mantienen, digamos, el hogar, ¿no? Pero aún sí está sobre trabajo que tiene la mujer, porque si bien sale a la calle, pues tiene que trabajar en la casa también, ¿no? Y los roles de las mujeres, por ejemplo, también en plataformas como en el vaso de leche, en las organizaciones sociales, ¿no? que son trabajos que se dan muy importantes y que no se ven y no se valoran del todo, ¿no? Aquí desde la Comisión de la Mujer estamos comprometidos en el marco de la Ley de Igualdad de Oportunidades, de ir concretando aquellos proyectos que de alguna manera van reduciendo estas brechas de género que aún existen en la educación, que existen en la salud, que existen en el trabajo y que existen en los diferentes aspectos en los que las mujeres venimos trabajando. No es una cuestión de mujeres, es una cuestión de hombres y mujeres, ¿no? De alguna manera se ha trabajado solo como el tema de mujeres, pero no, hay que trabajar también con el tema de masculinidades, y poco a poco vamos a ir logrando lo que queremos, ¿no? Concretamente, para lo que se me ha invitado, en los proyectos, en la Comisión de Mujer y Familia, tenemos diferentes proyectos y dictámenes relacionados con el tema. Hace poco se ha dado la ley 3709, que es la que prohíbe la discriminación remunerativa entre varones y mujeres, y que mediante la determinación de categorías, funciones y remuneraciones que permitan la ejecución del principio de igual remuneración por igual trabajo, ¿no? Eso vamos a ir haciendo con el marcar minuto, ¿no? Hay unos proyectos de ley que ya tienen un predictamen favorable y que están listas para el debate. Son les digo los números porque ustedes tomen nota, saben de que nosotros recibimos las opiniones, ¿no?, de los diferentes sectores, y es importante conocerlos porque se valoran, porque se incluyen, porque sirven de insumo para hacer un dictamen desde la comisión. Entonces, por ejemplo, el 1412 y el 1982 proponen una ley que modifica el artículo 2 de la ley 2949, dice que concede el derecho a la licencia de paternidad. Aquí, como bien estábamos hablando, se está extendiendo la licencia de paternidad a los trabajadores de la actividad pública y privada, y se contemplan diferentes situaciones, como el caso de los partos múltiples o cuando los niños nacen con alguna discapacidad, y se está contemplando que el padre también asista a la mujer conjuntamente en lo que es la crianza del hijo, ¿no?, desde el nacimiento. El 1536 modifica el Código Penal para sancionar el delito de explotación sexual en sus diversas modalidades. Estos proyectos de ley que les estoy diciendo ya cuentan con predictamen favorable listo para el debate, ¿no?, en cuanto inicie la próxima legislatura. El 1092, que también propone declarar de preferente interés nacional la incorporación de cursos sobre igualdad de oportunidades y contra la violencia familiar en la educación básica regular, ¿no?, porque sabemos que eso se empieza a formar desde niños, ¿no? Se tiene que involucrar no solamente a los niños, sino también a los padres de familia, ¿no? Luego hay proyectos de ley que están en estudio, que aquí nos faltan las opiniones, las hemos solicitado, pero todavía estamos en espera de recibir las opiniones de los diferentes sectores, pero como digo, es un derecho público que ustedes pueden acceder a la página del Congreso, buscar el número del proyecto y participar
con sus opiniones, ¿no? Porque todas serán valoradas. El 834 es que propone garantizar la participación efectiva en la vida política del país de mujeres y hombres en igualdad de condiciones en todo proceso electoral para cargos de elección popular. Otro que también está en estudio porque falta opinión es propone una representación equilibrada de hombres y mujeres en las empresas y garantizar el ejercicio pleno de los derechos a la igualdad, dignidad, libre desarrollo y bienestar, impidiendo la discriminación por sexo y propendiendo a la equidad. Ese es el 1024. También estamos solicitando opiniones. Está el 1541, que propone una modificación de la ley contra la trata de personas, la 28950, y el tráfico ilícito de inmigrantes. Ahí se está regulando la asistencia y protección a víctimas, colaboradores, testigos y peritos de trata de personas. Está el proyecto 2197, que es la promoción y protección del derecho de toda mujer gestante al parto humanizado y a la protección de su salud a través de una atención pre- y postnatal competente e integral, y a que la mujer gestante sea reconocida como sujeto de atención respetuosa, de una forma horizontal, valorando su opinión y necesidades como protagonistas de su propio parto. Si bien es algo, digamos, que es hasta obvio, debiera darse así, cuando esto no se da, es importante que exista una legislación específica que de manera imperativa logre algo que debiera darse, ¿no? La 2237, que propone una ley para fortalecer la educación inclusiva en la primera infancia a través de la implementación progresiva de los servicios de intervención temprana previstos en la Ley General de la Persona con Discapacidad, ¿no? O sea, acá lo que queremos es se busca prever o disminuir el riesgo de discapacidad permanente del menor, ¿no? con una educación inclusiva temprana. Luego hay otros dictámenes que están ya aprobados y que están para debatirse en el Pleno. Les digo para que igual, ¿no? sepan de esto. Son los dictámenes 176, 178, 877 y 1026. Se juntan todos porque hablan de una misma temática, que es la modificación del Código Penal y el Código de los Niños y Adolescentes, y que es parte en respecto a la sanción penal por actos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. Está intensificando incrementando las penas de privacidad de libertad en delitos de feminicidio, también el caso de lesiones graves, también en circunstancias agravantes de lesiones también. Y también se flexibiliza los días de asistencia o descanso médico para las víctimas, ¿no? Está el dictamen 258 y 793, que también está ya para debatirse en el Pleno, que es que fortalece el Registro Nacional de Condenas y también los sistemas de información para garantizar la protección de los niños, niñas y adolescentes y la prevención de la violencia. En caso de aprobarse esta ley dictaminada, se estaría fortaleciendo el Registro Nacional de Condenas y fortalecer el sistema de información que permite a la ciudadanía, a las entidades públicas y privadas adoptar medidas contra las personas condenadas y procesadas por delitos graves. El 1071 también está ya para el Pleno, que regula el ingreso de niñas, niños y adolescentes en establecimientos que prestan servicios de hospedaje, ¿no? Ahí se prohíbe que ingresen niños, se busca la prohibición que ingresen niños a los centros de hospedaje sin que se corrobore que están ingresando con su padre o madre o una persona que sea su tutor previamente comprobado. Lo que se trata es cuidar y sancionar también al incumbe, ¿no? Entonces, eso básicamente serían los proyectos de ley y los dictámenes relacionados con el tema de igualdad de oportunidades que están ahorita, digamos, para dar la luz de alguna forma, ¿no? Y esperamos que siempre contar con sus opiniones. Es importante conocer las opiniones que van a valorarse, a fortalecer, a sumar en estos nuevos proyectos. Y siempre el Congreso está abierto a recibir nuevas propuestas. Muchas gracias.
gracias a la doctora Mónica Alba. A continuación, vamos a ceder la palabra a la doctora Diana Carolina Portal Farfán, comisionada de la Juntía para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo. Una breve reseña de la doctora Diana Carolina Portal Farfán. La doctora es abogada por la Universidad Mayor de San Marcos, con máster en Derecho Constitucional por la Universidad de Sevilla, España. Tiene una especialización en Derechos Humanos y Procesos y Democratización por la Universidad de Chile, egresada de la Maestría en Estudios de Género en la Pontificia Universidad Católica de Perú e investigadora del Grupo de Derechos, Género y Sexualidad de EGC. Comisionada de la Juntía para los Derechos Humanos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo, ha sido integrante de los equipos jurídicos de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú y de DEMUS, Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer, así como asesora de la Comisión de Relaciones Exteriores y de la Mesa de Mujeres Parlamentarias del Congreso de la República. Sin más, recibamos por favor con un fuerte aplauso a la doctora Diana Carolina Portal Farfán. Muchas gracias, buenos días con todos y todas. Agradezco a Mayra Oblitas y a su equipo por esta importante invitación, además iniciando ya de cara a una fecha importante como el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Entonces creo que al menos a la Defensoría recibe este agradecimiento y reconocimiento especial porque para nosotros nos está marcando ya la agenda de las actividades que estamos haciendo en ese marco, ¿no? También traigo el saludo del defensor y agradeciendo la oportunidad, como les mencionaba. Yo quiero enmarcar mi participación en el trabajo que hace la Defensoría del Pueblo en el marco de la Ley de Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres. Como bien dijo la doctora Mónica, el Congreso tiene una obligación en el marco de esta ley. Y una de ellas en específico es promover y aprobar leyes que justamente estén enfocadas a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, ¿no? Y en ese sentido, si vamos viendo la presentación, quiero partir muy rápidamente con algunos datos estadísticos que nos pueden ilustrar cómo se evidencian estas brechas que la doctora Alba decía, las brechas de género, cómo impactan en la vida de las mujeres con algunos datos. Como pueden ver en pantalla, todos son datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática de nuestro país. Por ejemplo, la brecha en el ámbito laboral. El ingreso mensual de trabajo de un hombre peruano en promedio asciende a 1.556 soles, mientras que las mujeres son 1.101 soles. Entonces ya ahí vemos una diferencia en la brecha a nivel de promedio. Y esto no solo afecta a nivel de profesionales, sino en todos los sectores, ¿no? A todo nivel. Les invito a ver la página de Servir, que tiene un informe muy interesante. Cada año va sacando un reporte que va a dar cuenta de la ubicación de las mujeres en el ámbito público, en el ámbito privado, en el acceso a cargos públicos, cargos de decisión. Por ejemplo, tenemos una estadística que 3 de cada 10 mujeres ocupan cargos de puestos de decisión, ¿no? Entonces todavía hay ahí algunas brechas que son evidentes. Otro dato importante es que el 32% de mujeres no cuenta con ingresos propios, es decir, la llamada feminización de la pobreza, ¿no? Como hay todavía un alto índice de mujeres que son dependientes económicamente, ¿no? El 9% de mujeres de 15 años a más son analfabetas y este porcentaje triplica el porcentaje de varones analfabetos en nuestro país. Si bien es cierto, a lo largo de los últimos años se ha descendido esa tasa, todavía las mujeres siguen siendo las mayores, digamos, número de personas que no acceden a ese nivel básico de educación, ¿no? Como es saber leer y escribir. El 57% del total de egresados de las universidades son mujeres y esto da cuenta de cómo las mujeres cada vez más se van profesionalizando, especializando. Sin embargo, las brechas todavía no disminuyen a tanta velocidad como el desarrollo, digamos, a ese nivel de las mujeres. Siguiente. Otro dato importante a tener en cuenta es que el 57% de mujeres que trabajan se encuentran en situación de subempleo, es decir, más de la mitad están en trabajos informales o en situaciones que no cumplen toda la legalidad en el marco laboral. El 59% de mujeres no son contabilizadas dentro de la PEA, de la población económicamente activa, se dedica al trabajo del hogar no remunerado, o sea, el trabajo doméstico no remunerado, lo que llamamos coloquialmente las amas de casa, ¿no? O sea, las madres, las abuelas que ahora cuidan muchas veces a los nietos, a las nietas de aquellas hijas, hijos que no tienen para pagar a una empleada del hogar. Entonces, como las mujeres, ya no solamente hasta determinada edad están cumpliendo una labor, un trabajo doméstico, sino ahora también hay estudios interesantes que dan cuenta cómo esta edad se va
ampliando incluso la edad adulta mayor, ¿no? 47% de mujeres en el área rural no reciben ingresos económicos propios, lo que decíamos, la dependencia económica, que muchas veces además, como nota al pie, en los casos de violencia contra las mujeres en relación de pareja, es un factor importante para no denunciar, ¿no? ¿Cómo denuncio a mi pareja si es él el que sostiene mi hogar, me sostiene a mí, me sostiene a mis hijos? Entonces es un factor también dentro de la complejidad que puede suponer las relaciones de violencia al interior de la pareja. Y finalmente, un dato crucial, que es el 13% de mujeres jóvenes entre 12 y 19 años, adolescentes, ya han sido madres. Ese es un dato del INEGI, es el último dato del INEGI, es decir, tenemos un 13% de madres adolescentes, ¿no? Cómo esto impacta en sus proyectos de vida también es importante tenerlo en cuenta. Y este índice se eleva al 22% en zonas rurales, sobre todo en la selva, ¿no? Entonces es también un dato que nos va dando cuenta de la ubicación de las brechas de género y cómo impactan estas de manera particular en las mujeres. Como decía la doctora Alba, no solo impactan en las mujeres, también en los varones, pero ahora justamente me quiero centrar en el tema de las mujeres por la especialidad que tengo, ¿no? Si se organizara de repente otro conversatorio sobre masculinidades y el impacto de estas construcciones culturales de género en los varones, sería también muy interesante tenerlo en cuenta, porque ¿por qué no promover leyes a favor de ellos también? Como ya la doctora Alba ha mencionado, el tema de la paternidad, ¿no? Tan poquitos días para un nuevo papá de familia, a comparación de la mamá, que obviamente por el rol más biológico está vinculado al amamantamiento, etcétera, pero un papá, ¿cómo va a crear un vínculo con tan poquitos días de permiso, ¿no? Entonces, ¿cómo hay también ampliar para ellos los permisos? Entonces, es de manera equilibrada para ambos, ¿no? Entonces, yo he dividido mi presentación en 3 ejes, si pueden pasar a la siguiente, por favor. Que son básicamente el derecho a la salud, el derecho al trabajo y el derecho a una vida libre de violencia, enmarcada en la ley que tenemos, la ley 28983, que es la ley de igualdad de oportunidades. Entonces voy a enmarcarme en esos 3 ejes porque son los 3 informes últimos que desde la Defensoría del Pueblo tenemos información más actualizada, ¿no? De hecho, he traído estos informes para dejárselos al equipo y podemos coordinar si alguien necesita tenerlos en físico para también coordinar su entrega. Les invito a visitar la página web de la Defensoría, que todos los informes, todas las verificaciones están colgadas, entonces fácilmente a través de internet también podemos acceder a los informes completos. Entonces, en primer término, en cuanto a salud materna, si pasamos a la siguiente, por favor. El contexto internacional de salud materna es alarmante, ¿no? Según la Organización Mundial de la Salud, cada día mueren en el mundo 800 mujeres por complicaciones prevenibles relacionadas con el embarazo o parto. Es decir, 800 mujeres a nivel mundial mueren porque no hay calidad en la atención de este servicio, ¿no? Aquí mismo en nuestro país, y la Defensoría del Pueblo registró el año pasado, por ser casos públicos, 10 casos de mujeres que habían dado a luz en los pasillos, en los baños o alrededor de los hospitales. Entonces ya ahí nos va dando cuenta de cómo está la calidad de este servicio y cómo algo que podría ser muy bien planificado y dado oportunamente pone en riesgo la vida de las mujeres, y mucho más en provincias, ¿no? Donde están las zonas más alejadas. Y vinculado a ello hay una meta importante y un documento que también les invito a revisar vinculado a la igualdad de oportunidades, que es la agenda de la Organización de Naciones Unidas, que tiene que ver con la Agenda 2030, es decir, transformar nuestro mundo con esta Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Antes se llamaban los objetivos del milenio, ahora tenemos la Agenda 2030 que establece ejes, y el objetivo número 5 tiene que ver con la igualdad de género, ¿no? Que es un marco internacional que obliga a los estados, porque han firmado este compromiso, a ir disminuyendo estas brechas. Y en ese sentido, vinculado a la salud materna, tenemos que el objetivo es reducir la razón de mortalidad materna a menos de 70 por 100.000 nacidos vivos entre el año 2016 y 2030. Esos objetivos son hasta el 2030, ¿no? Siguiente, sin embargo, nuestra realidad, la nacional, siguiente por favor, es que nos ubicamos en el punto 10 sobre la media, o sea, sobre el promedio latinoamericano de mortalidad materna, ¿no? Entonces, todavía estamos un poco lejos, o bastante lejos de esa meta que es la eliminación de los casos de muerte materna. Si nos vamos a la siguiente lámina, tenemos los últimos datos actualizados por el propio Ministerio de Salud y cómo ustedes van dándose cuenta que entre el año 2002 y 2017 los números no han bajado de manera
digamos, exacto, sustancial, ¿no? Es más, entre el año 2016 y 2017 la tasa ha aumentado, o el número de casos ha aumentado, de 327 a 377 casos de mujeres muertas en contexto de la atención de salud materna, ¿no? Entonces ahí también un desafío para el Congreso, para promover, pero no solo promover leyes, también cumplió la función de los congresistas y las congresistas de fiscalizar a los servicios, de cómo se están brindando estos para poder mejorar, ¿no? Entonces ahí también es importante tenerlo en cuenta. ¿Cuáles han sido nuestros principales hallazgos de ese informe? Que fue centrado en 5 regiones: Arequipa, Junín, Lima, Piura y Puno, que fue presentado a inicios del año pasado. Voy a centrarme en dos grandes líneas. Uno importante, porque tiene que ver con la calidad del servicio, es que 85% de los hospitales supervisados, que fueron 13 en estas 5 regiones, contaba con un número limitado de personal médico, faltaban camas, faltaba privacidad, había hacinamiento de pacientes, y en muchos de ellos la infraestructura era muy antigua, ¿no? Entonces eso ya te va dando cuenta de, con lo mínimo indispensable que una gestante tendría que contar, como una enfermera, una obstetriz, un médico, no se cuenta en estos hospitales, y eso pone en riesgo su salud. Otro aspecto importante a tener en cuenta, que también lo supervisamos, siguiente por favor, es el servicio de las casas de espera materna que promueve el Ministerio de Salud y que nos parece muy importante, sobre todo en aquellas zonas donde están más alejadas, donde si hay una complicación tendría que ser el servicio inmediato, que son lugares donde la gestante y su familia, que viven justamente en zonas alejadas, esperan el momento del parto. Sin embargo, de los 13 hospitales ya a ese nivel, al nivel 1 del Ministerio de Salud, ninguno tuvo conocimiento de dónde se ubicaran estas casas. Entonces, sobre todo en las zonas más alejadas es importante la coordinación entre las postas o los hospitales o servicios de salud de menor nivel con estas casas maternas para que la referencia pueda ser oportuna, ¿no? Entonces ya nos vamos dando cuenta de algunos factores de cómo nuestro país lamentablemente no responde adecuadamente a este tema. Tampoco existe un registro de partos verticales, y cabe decir aquí la importancia del enfoque intercultural, como en determinadas zonas de nuestro país a las mujeres están acostumbradas más bien, o le es más cómodo dar a luz de manera vertical, paradas, ¿no? En cuclillas. Y este servicio ya hay una norma técnica de salud también que señala que no solo en las zonas donde tienen esa visión, digamos, de dar a luz de esa manera, sino también pueden ser ofrecidas en otras partes de nuestro país. De hecho, en el Instituto Materno Perinatal, en la maternidad de Lima, se ofrece este servicio. Entonces, ¿por qué no ofrecer este servicio no solamente a las mujeres que así lo ven, sino también ofrecer este servicio a aquellas que de repente no lo conocen, pero que puedan estar más de acuerdo con él, ¿no? Entonces es un servicio que ha incorporado la visión cultural, pero que lamentablemente no está difundido, ¿no? Y finalmente la violencia obstétrica, que es tan importante y que hay todos unos enfoques vinculados a esta problemática de manera regional, que tiene que ver justamente que cómo las mujeres son maltratadas en el momento del control, en el momento del parto o postparto, ¿no? Estos mismos hechos de que no las atiendan rápidamente, que hayan dado a luz en los pasillos, que hayan dado a luz en los baños, ya es una forma de violencia obstétrica, ¿no? Y en ese sentido, a nivel cualitativo, de las entrevistas que hicimos a personal de salud salió un informe que hay un índice alto de quejas por maltrato, y de ese índice alto de quejas sobre todo impacta a las mujeres quechohablantes, ¿no? Y si son maltratadas en las primeras etapas del control, ya no regresan a este servicio, ¿no? Entonces es importante también ahí que la calidad no solamente sea de infraestructura, de médicos suficientes, sino también en la atención, ¿no? Y ahí voy a compartir las recomendaciones a este nivel de la Defensoría, que tiene que ver con fortalecer la difusión y capacitación del personal, asegurar la accesibilidad al sistema integral de salud, pero implementar una norma específica, una norma técnica específica que aborde la violencia obstétrica. Y de hecho, ahí, si puede darle el siguiente, hay una buena noticia porque en el marco de la aprobación de la matriz 2018 del Plan Nacional de Igualdad de Género, el Ministerio de Salud ha adoptado esta recomendación. Se ha enunciado en un indicador del Plan Nacional de Igualdad de Género que va a redactar y aprobar una norma técnica para prevenir la violencia obstétrica. O sea, es el anuncio. Entonces estaremos vigilantes para que se cumpla, porque ciertamente es muy importante
que el personal de salud sepa cómo prevenir esto, esté informado, y si es que hay casos y que tengan que sancionarse, se sancione para evitar que se siga repitiendo, ¿no? Exacto. Y en ese sentido es importante también la fiscalización del sector del poder legislativo. Otro ámbito importante que también nos hemos centrado y donde las brechas son evidentes es en el ámbito laboral. Siguiente, por favor. Y del ámbito laboral, uno de los roles que señalaba la doctora Alba, el rol doméstico, es decir, el trabajo doméstico remunerado, es decir, las trabajadoras del hogar. ¿Cuál es la situación de las trabajadoras del hogar en nuestro país? Y en ese sentido, tenemos que señalar que este informe es del año 2016 y que Siguiente. La Organización Internacional del Trabajo ha señalado que el trabajo doméstico remunerado constituye una de las ocupaciones con peor calidad de empleo en el mundo, ¿no? Es una de las ocupaciones con peor calidad de empleo en el mundo por las extensas jornadas de trabajo, las bajas remuneraciones y la escasa cobertura de seguridad social y el alto incumplimiento de normas laborales. De hecho, el Congreso tiene varios proyectos de ley vinculada a mejorar la calidad de este empleo, ¿no? Como vamos a ver a continuación. Siguiente. Las personas que se dedican a esta labor, en el porcentaje de trabajadoras del hogar respecto a la pega ocupada, vemos cómo se mantiene, ¿no? En el año 2010 era 3.2%, en el año 2012 2.6%, y el último dato que tenemos es del 2014, 2.3%. De otro lado, se trata de una labor desarrollada fundamentalmente por mujeres, ¿no? De hecho, hay registrados trabajadores del hogar, varones que hacen trabajo del hogar, limpieza, que están pagados, pero la mayor cantidad son las mujeres, ¿no? 96% del registro que hemos identificado son mujeres. Y vamos a ver a continuación cuál es el nivel de remuneración que ellos reciben. En el siguiente, por favor. Tenemos que 22% reciben una remuneración mínima vital o poco más. Sin embargo, el 78%, o sea, casi el 80% de las trabajadoras del hogar reciben menos de una remuneración mínima vital, es decir, menos de lo legalmente establecido, ¿no? El porcentaje total de trabajadoras del hogar que recibe menos es el 78%, y en promedio las trabajadoras del hogar están recibiendo 517 soles. Este dato es el año 2016, ¿no? Y es que también, y nos quedamos ahí un momentito, está bien. El marco legislativo que reconoce los derechos de las trabajadoras del hogar es como un marco que está a la mitad. Si se puede dar en cuenta en ese cuadrito, que es bien ilustrativo, en la actividad privada, las mujeres reciben casi la tercera parte o menos de la mitad en cuanto a remuneración. ¿Por qué? Porque es un acuerdo de las partes, o sea, no es se establece una obligación más general, pero lo que en la práctica sucede es que los empleadores, las empleadoras acuerdan cuánto es el monto que se le va a pagar a la trabajadora del hogar. En cuanto a vacaciones, generalmente todos y todas los que trabajamos, ya sea en el sector público o privado, tenemos un mes de vacaciones. Sin embargo, las trabajadoras del hogar tienen solo 15 días. Y esto es, ¿no? A veces ni siquiera se les reconoce esos 15 días de vacaciones. En cuanto a feriados, nosotros si nos mandan a hacer una gestión en un domingo, un sábado o un feriado, se supone que por esa vía se saca la media para que nos paguen ese reconocimiento. Sin embargo, en el caso de las trabajadoras, es solo el 50%. Y claro, ya veo algunas caras que a veces ni siquiera nos pagan las horas extras, también es cierto, ¿no? Que estamos mal, pero en todo caso las mujeres trabajadoras del hogar están mucho peor que nosotros, ¿no? En ese sentido. En cuanto a CTS también, se determina que en base a la remuneración mensual, sin embargo, en cuanto a las trabajadoras, en base a 15 días, o sea, no es el mes completo, sino en base a 15 días. Y finalmente, las ratificaciones solo es el 50%, o sea, la mitad. Ese cuadro nos evidencia que el reconocimiento de derechos es la mitad, como si los trabajadores del hogar solo hicieran a la mitad su trabajo, ¿no? Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta porque el trabajo doméstico remunerado está tiene un cuerpo, tiene una cara, tiene un sexo. ¿Quiénes? Las mujeres. Entonces, ¿y qué mujeres? Mujeres generalmente
lamentablemente de escasos recursos económicos, ¿verdad? Entonces es importante cómo como Estado podemos velar que estas condiciones laborales mejoren y se cumpla efectivamente como cualquier otro trabajo valorado también, ¿no? En cualquier otro sector, porque finalmente el trabajo doméstico es fundamental para que las familias puedan enviar a los empleados, las empleadas, a los estudiantes, qué sé yo. Si no, imagínense ustedes una huelga de trabajadoras, de amas de casa, trabajo doméstico remunerado y no remunerado, ¿cómo funcionarían los hogares? O sea, es una piedra angular finalmente, pero lamentablemente por años tenemos que este trabajo no es remunerado, ¿no? Cuando se hacían las encuestas a veces, me acuerdo que yo trabajé en un estudio de la universidad y muchas mamás decían, no, yo no trabajo, solo me dedico a mi hogar, pero eso que ella hace su hogar es trabajo también. Entonces hay una subvaloración, ¿verdad? Desde esa desigualdad. Esto es el año 2016, entiendo que está en proceso y ya de repente al final conversamos un poco cómo está a nivel del Congreso, pero yo entiendo que está en proceso. Un pendiente fundamental es el aprobar y notificar el convenio 189 de la OIT, ¿no? Entonces es un pendiente a nivel del Estado, está pendiente, entonces me parece que está en consulta con el Ministerio de Trabajo y ahí se entrampó. Entonces habría otra vez que impulsar, de repente invito a los asesoras, exacto, que regrese al Parlamento, que se vea de subsanar, porque si el Perú suscribe este convenio, está obligado a emparejar, digamos, las condiciones laborales de las trabajadoras. Y esta es una demanda por años que tienen ellas en los sindicatos, el Sintraoal, el Sintrahogar también, vinculados a esta demanda, ¿no? Que este convenio sea firmado por nuestro Estado. Y modificar la ley, ¿no? Que como les decía, reconoce derechos a medias. De hecho, hay varios proyectos de ley, de lo último que recuerdo, vinculados a mejorar las condiciones laborales también de las trabajadoras. Y finalmente, SUNAFIL tenía pendiente aprobar una directiva de fiscalización de los hogares que tenían trabajadoras del hogar, que sí ha sido cumplido, esta recomendación ha sido adoptada y ya está vigente este protocolo, ¿no? Y ahora pasamos al último eje, que es el derecho a una vida libre de violencia. Nosotros hemos presentado en diciembre del año pasado un informe vinculado a la ley 303/64, que ahora además tenemos varias leyes que están vinculadas a mejorar su eficacia. Algunos datos también de cara a violencia específica hacia las mujeres. Tenemos que casi 7 de cada 10 mujeres han sido víctimas de alguna forma de violencia de parte de su pareja, sea violencia física, psicológica o sexual, o varias de ellas, ¿no? Entonces, es una media altísima en nuestro país, que lamentablemente va bajando muy lentamente, pero sigue siendo 7 de cada 10. El 71% de mujeres ha sido víctimas de trata de personas, perdón, el 71% de las víctimas de trata de personas son mujeres, ¿no? También, o sea, la mayor parte son mujeres. 74% de mujeres entre 19 y 29 años ha sido víctima de acoso sexual callejero, ¿no? Esta problemática que de alguna manera siempre toca en mayor medida a las mujeres en el transporte público, en las calles, etc. Y ahora lo estamos viendo de manera particular con las mujeres migrantes, ¿no? Las venezolanas que están trabajando en las calles también, como son víctimas de acoso sexual callejero. Ya hay una ley aprobada por el Congreso, pero hace falta todavía todo un trabajo de prevención, de difusión, de atención a nivel de los sectores también de esta temática. Y 1.115 feminicidios cometidos, usualmente por personas cercanas, las parejas o exparejas, que fueron identificados por el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público entre los años 2009 y 2017. Y la tasa que tiene identificada el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables el año pasado ha sido de 121 feminicidios y 247 tentativas de feminicidio. Es decir, en promedio, nuestro país tiene 10 mujeres asesinadas en contexto de feminicidio y 22 mujeres en tentativa de feminicidio mensual, ¿no? Entonces son cifras de verdad que nos deben preocupar para saber qué estamos haciendo como país para contrarrestar estos altos índices de violencia. ¿Cuáles han sido los principales resultados de este informe que les señalo? Siguiente, por favor. Que sobre todo se ha enfocado en la percepción que tienen los operadores y las operadoras y las víctimas. Es decir, qué está pensando la policía, también el Ministerio Público, el Poder Judicial y las propias víctimas. A nivel de la policía, tenemos que el 80% de las y los policías entrevistados señaló que realizan un seguimiento constante del cumplimiento de las medidas de protección. El 18% no lo realiza porque no hay personal,
porque en la localidad impera el machismo y el hombre es reacio a acatar las órdenes, por las distancias de los pueblos, porque la mayoría de las denunciantes vuelve con su pareja, o porque eso le compete al juzgado y no a la policía. Cuando sabemos que por ley la implementación de las medidas de protección es de la policía, ¿no? Entonces, para ellos el 80% está cumpliendo. Sin embargo, ya vamos a ver lo que dicen las víctimas, ¿no? Porque a veces es muy fácil decir, sí estoy cumpliendo, pero la evidencia es otra, ¿no? Y además, los últimos casos de feminicidio también vemos que a veces tienen denuncias previas de violencia y medidas de protección. Entonces, ¿cómo está funcionando el sistema en ese sentido? A nivel del Ministerio Público, si bien ahora con la nueva ley también su participación, digamos, es un poco más acotada, también hemos entrevistado a fiscales, varones y mujeres, y para saber cuál es su impresión de la ley 303/64. Y fíjense ustedes, algunos de ellas consideran que es un retroceso. ¿Por qué? Porque fomenta que la familia se desintegre, no habiendo forma de que puedan reconstruir el hogar, no se permite la solución de los conflictos, es netamente sancionador. O sea, este sector, digamos, del Ministerio Público que señala eso, ve todavía la ley como algo que no llega a cumplir su verdadero objetivo y más bien es un instrumento que podría desintegrar la familia. Y habría que considerar de qué familia estamos hablando, ¿no? Si hay violencia contra las mujeres, cómo se puede sostener ese tipo de hogar. Y otra entrevistado dijo, la nueva ley es un desastre, penaliza lo más mínimo, los conflictos entre pareja, no fomenta soluciones en armonía familiar, busca desintegrar la familia como célula básica de la sociedad, los hijos van a vivir sin la presencia de un padre o una madre. Estas son algunas impresiones que nos llamaron la atención. No queremos hacer una generalización de que es una impresión del Ministerio Público completamente, pero sí la destacamos porque lamentablemente todavía existen esas visiones que a veces podrían privilegiar la unión familiar frente a la seguridad o protección de las mujeres, ¿no? Entonces ahí habría que tener más bien un balance. De otro lado, a nivel del Poder Judicial, se les preguntó ¿cuáles son las razones que motivan a la víctima a abandonar la denuncia, ¿no? Recordemos que con la nueva ley 303/64 la denuncia se pone ante la comisaría o directamente entre los juzgados de familia. Entonces también tienen un alto índice de personas que denuncian y luego no hacen seguimiento a esa denuncia. Entonces, ¿cuáles son las razones que creen a nivel del Poder Judicial este abandono? Vemos ahí, por ejemplo, algunos porcentajes que se reconcilian con el agresor, un casi 83%. Que tienen miedo a posibles represalias, un 57%, que son amenazadas por el agresor, 54%, que sienten vergüenza de los hechos denunciados, casi un 26%, ¿no? Y de hecho el INEI también tiene una data interesante, que la mayoría de víctimas no denuncia, y una de las causales por las que no denuncia todavía es la vergüenza, ¿no? La culpa que sienten muchas veces las mujeres de ser víctimas de violencia. Que no confían en el sistema de justicia, un 31%, que no cuentan con recursos económicos, casi un 26%, la dependencia económica que decíamos, ¿no? A veces se valora más justamente mantenerse en ese hogar porque es el sustento económico de sus hijos, de sus hijas y de ellas mismas. Desconocen cuáles son los derechos, un 40%, en dependencia económica 71%, rechazo por parte de su familia 14%, y se aburren porque los trámites duran mucho, casi un 23%. Esto no suma 100% porque han sido respuestas múltiples y en ese sentido van un poco las respuestas de las percepciones que tienen jueces y juezas. Finalmente, a nivel de usuarias, se les preguntó si sabían en qué consistía la ley 303/64 y lo grave es que el 75% de víctimas, es decir, que están en el sistema, que han denunciado, no conocen en qué consiste el sistema, este proceso único de denuncia, a cuáles son las medidas de protección, las obligaciones de la policía, las obligaciones del juzgado o también en determinados casos del Ministerio Público. Por eso, como reto, también tenemos como Estado a todo nivel la difusión de las leyes. O sea, ¿de qué sirve que tenemos estos avances legislativos de leyes que buscan promover derechos si finalmente no llega al público objetivo que es la ciudadanía, ¿no? Entonces ahí también está pendiente de que cada sector haga lo que le corresponde para promover la difusión de estos servicios. Y finalmente, a este nivel, ¿cuáles son los cuestionamientos recibidos por las víctimas? Es decir, cuando hablamos de la revictimización, de que cuando van a denunciar les dicen, ¿qué habrás hecho? O cómo te habrás vestido, o no le tuviste la comida caliente. Todavía hay, lamentablemente, algunos indicios de estas frases a nivel de la policía, sobre todo, y estas son las que hemos identificado, ¿no? Si le respondió mal a su pareja, si no quiso continuar la relación, si salió
a una reunión social, son las preguntas o los cuestionamientos que le hacen. O sea, ¿por qué fuiste golpeada? Seguro respondiste mal, no quisiste continuar la relación, no saliste con permiso, usabas ropa ajustada, escotada corta, o salió muy de noche, ¿no? Entonces, ¿cómo todavía tenemos estos prejuicios? No solo a nivel de la policía, son prejuicios a nivel social. Hay una encuesta de la Católica, me parece que es la tolerancia social a la violencia contra las mujeres, que es hasta el año antepasado, me parece, el 54%. O sea, ¿cómo todavía, si se encuesta a varones y mujeres, creemos que la violencia puede ser una alternativa frente a algunas actitudes de las mujeres, o cuando se salen de esos roles de no pedir permiso, de usar determinada ropa, ¿no? Entonces, o en los casos de feminicidio, que lo vemos claramente, ¿no? La maté porque no quería regresar conmigo, la maté porque es mía, la maté porque me quería dejar. Entonces, ¿cómo se ve a la mujer como un objeto en vez de una sujeta de derechos, ¿no? Exacto. O por los alimentos, porque ya no quieren dar alimentos, las matan no solo a ellos, sino también a sus hijos, que se han visto en muchos casos, ¿no? Las recomendaciones de manera general son dar más presupuesto a la policía y a los tres sectores, policía, Ministerio Público y Poder Judicial, para que mejoren sus servicios, capacitar al personal de la policía, priorizar también recursos en cuanto al Ministerio Público, al Instituto de Medicina Legal. No sé si puedes avanzar, por favor, porque ya estoy en recomendaciones. Siguiente. Y la que sigue. Esa y la que sigue. Es más presupuesto y capacitación, y a nivel del Ministerio Público también, sobre todo el Instituto de Medicina Legal, que hay todavía ahí un como cuello de botella en cuanto a las evaluaciones psicológicas, y difundir los otros servicios alternativos al Instituto de Medicina Legal en cuanto a en ese sentido. Y al Poder Judicial ampliar la cantidad y fortalecer las labores de los juzgados de familia. Cabe señalar que el año pasado, siguiente, a finales, la PCM con la Premier Arauz salió en conferencia de prensa anunciando la constitución de una comisión al más alto nivel, ¿no? Para atender los problemas o la política pública vinculada a violencia contra la mujer. Y en ese sentido, el Defensor del Pueblo envió una comunicación oficial a la Premier señalando que ya hay recomendaciones concretas, ¿no? Que ya hay cuestiones muy visibles, muy concretas, que se puede ir avanzando, y en ese sentido comunicamos, por ejemplo, que se debe promover el Plan Nacional contra la Violencia de Género, que tiene metas e indicadores concretos, que el Ministerio de Educación aborde esa temática dentro de la currícula, ¿no? La convivencia en igualdad, la convivencia libre de prejuicios de género, la convivencia promoviendo derechos de niños y niñas, porque es clave la prevención, y para tener menos casos de violencia contra las mujeres, contra adolescentes, contra niñas, creo que vamos a coincidir que un eje fundamental es la educación. Y si no tenemos niños y niñas educados, con conocimiento de sus derechos, y que una niña no es menos por ser niña, no vamos a poder contrarrestar estos índices, ¿no? Bueno, ese es un poco el balance que tenemos desde la Defensoría del Pueblo. Muchas gracias. Agradecemos la participación de la doctora Diana Portal Normal. A continuación continuamos con la doctora Yanina Tapia Vivas, fiscal adjunta suprema titular del Ministerio Público. Una breve referencia de la hoja de vida de la doctora Tapia. Magistrada que se desempeña en el cargo de fiscal adjunta suprema titular del Ministerio Público, doctora en Derecho de la Universidad Nacional de San Marcos, obtenida con calificación sobresaliente, magíster de Derecho Penal y egresada de la Maestría de Derecho Civil por la Universidad San Martín de Porres. Es también magíster en Ciencia Política y Gobierno por la Pontificia Universidad Católica del Perú, segunda especialidad en Educación por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios de máster en la Magistratura Contemporánea, la Justicia en el siglo XXI por la Academia de la Magistratura y la Universidad de Jaén, España. Durante su trayectoria profesional ha ejercido la defensa de los derechos fundamentales de la familia y la sociedad. Conferencista y con publicaciones en diversos temas sobre derecho de familia y penal. De igual manera, obtuvo premios y distinciones por la Academia de la Magistratura, primer concurso nacional de ensayos jurídicos, Premio Nacional de Investigación Jurídica, reconocimiento al primer puesto por el ensayo Enfoque sobre la investigación, tutela administrativa y el sistema único de atención a niños, niñas y adolescentes en situación de abandono. Segundo concurso nacional. El tema que me ha tocado conversarles el día de hoy es el acceso
a la justicia de las personas vulnerables. Es un tema muy bonito, ¿por qué? Porque todos, como funcionarios públicos y servidores de la justicia, nos sentimos comprometidos en esta labor, que no haya barreras ni obstáculos para el acceso a la justicia de las personas con vulnerabilidad. ¿Y por qué se dice así? Personas con vulnerabilidad. Porque no tienen autonomía ni independencia, necesitan una protección, un apoyo, una asistencia para que puedan concurrir al estadio judicial a reclamar un derecho. Yo me he tomado la atribución de pasarles un video pues sencillo que lo he recogido en internet, por favor, para que puedan ver qué personas están discriminadas, qué personas tienen barreras o obstáculos en el sector justicia. Por favor, el video. Ahí está. Ese es. Acceso a la justicia 2018. Ahí está. Es en la tercera diapositiva, por favor. Ahí está, sí. Ahí está. Gracias. Falta el audio. Corpus juris de facto, de jure erga omnes. Objeción. Su señoría, el testigo esencial no está presente. Vamos a reseñar algo para dentro de 10 meses. Señoría, no tengo abogado. Justicia. Te miraron mal desde que entraste a la sala. El juez te miró los ojos. Tu abogado no tiene tiempo para ver tu caso. El proceso judicial te hizo un roto en el bolsillo. Están violando tu derecho de acceso a la justicia. Acceso a la justicia es que haya justicia sin importar que seas homosexual, sin importar que seas hombre o mujer, inmigrante, joven o envejeciente, impedido, pobre, transexual, negro o blanco, alta o bajita, rubio o pelinegro. Que el juez no se deje guiar por sus prejuicios, que el pobre no tenga una peor defensa, que el abogado pro bono tenga los mismos recursos que cualquier otro, que la justicia no dependa del dinero, que todos tengamos acceso. Si defiendes tu derecho, estás defendiendo el de todos. Gracias. ¿Qué les pareció este video?
nos vamos al PowerPoint número 6. Ahí está. ¿Qué les pareció? ¿Se da en la actualidad todavía aún, en pleno siglo XXI? ¿Qué pasa con este video? Nos hace reflexionar bastante al respecto, ¿sí o no? Qué pena que todavía, si bien es cierto, todos nos esforzamos para que no haya estas barreras, tanto pues económicos, en el idioma, por la pobreza, por la discriminación racial, el género también. Lamentablemente todavía existe estas barreras. ¿Y cómo podemos pues solucionarlo? Que todos pues tengamos que poner nuestro grano pues de arena, inclusive no funcionarios públicos, sino toda la sociedad. Es un compromiso de todos. Les cuento algo. Yo estaba en la cola de un centro Navantia, bueno, ya les he dicho, en un taller para que mi hija estudie danza. Y en la cola estaba una señora de la tercera edad con un bastón y una también que estaba pues embarazada de 8 meses aproximadamente, porque tenía el estado pues de gestación grande, ¿no? Pero ¿qué ha pasado? Como siempre pues ocurre en todas las tiendas comerciales, la atención no ha sido prioritaria, porque la de la ventanilla ha seguido atendiendo a otras personas más jóvenes. Se supone que estamos en vacaciones, hay tanto calor. La persona de la tercera edad, ¿cómo se sentiría? Cansado, ¿no? Cansado, con un bastón, con el calor. Si nosotros que estamos jóvenes, pues aún nos sentimos cansados con el caminar, más aún con estas personas que ya tienen una edad determinada. Entonces ellos requieren apoyo y atención. A pesar que está esa ley de prioridad, no se cumple. Y eso lo digo en las entidades privadas. Entonces me acerqué a la ventanilla y le dije cortésmente a la señorita que por favor atendiera a las personas que están en la cola. Evidentemente ella me dijo de que no se había dado cuenta, de que disculpe, y las hizo pasar. Pero el que estaba atendiendo era un joven y me miró de forma bien extraña, como diciendo, bueno, o sea, por ti me voy a quedar más tiempo acá, ¿no? Pero eso no es el hecho. El hecho que todos estamos pues apurados con el tiempo, eso no justifica nada, no justifica la atención prioritaria a los que merecen tenerlo, ¿no? Entonces eso yo no lo digo, sino lo dice la ley y la Constitución. Por eso se han expedido leyes al respecto de protección a la familia, al niño y al adolescente. Vemos aquí en la Constitución Política del Estado, en el artículo 1, sobre la dignidad humana, ¿no? Que es por la defensa de la persona, la protección por parte del Estado y de la sociedad, ¿no? Entonces, que va con el artículo 2, los derechos fundamentales de la persona, la igualdad ante la ley, sin discriminación de raza, sin discriminación de motivos de género, de idioma, de religión, de opinión, de condición pues económica. Igualmente, la Constitución también, ¿qué contempla? La Constitución contempla la protección a la familia, la protección a la persona con discapacidad, ¿no? Entonces, todos debemos cumplir, es la Carta Magna, es la que nos guía a todos nosotros, es pues obligación de todos nosotros de cumplir. A raíz de eso también se ha expedido esta ley de igualdad de oportunidades, como lo ha mencionado, la ley 28.983. Entonces, en su artículo 7 se refiere al acceso a la justicia. Entonces, hay lineamientos en el cual el Estado debe de seguir, y prioritariamente el Poder Judicial, ¿no? El Poder Judicial al respecto debe seguir los lineamientos y el acceso a la justicia. ¿Cómo? Implementando las políticas concernientes a que ya no haya esas barreras u obstáculos, ¿no? Sí, acá le voy a dar la lectura respectiva, ¿no? Garantizar el acceso a la justicia en igualdad de oportunidades, impulsándose la modificación o concepciones, actitudes ya rezagadas, ¿no? Que no haya pues barreras al respecto, ¿no? Implementar las políticas ¿para qué? Para que todo procedimiento sea efectivo, sea ágil y sea pronto. Una justicia que es tardía no es justicia. ¿Cuántos procesos están en el Poder Judicial años y años? Y no solamente los que
o sea, son civiles, ¿no? Los de pensiones, que el adulto mayor también requiere que su pensión sea pronta. ¿Cuántas veces hemos escuchado en la televisión que un adulto mayor ha pues fallecido en el camino y su proceso está en el aire, ¿no? No es justo, no es justo. Pues cambiemos todos nosotros con la política que nos está dando, porque tenemos las herramientas necesarias. Todos tenemos las herramientas, es cuestión de la aplicación respectiva, ¿no? Y la regla pues de Brasilia, que es un instrumento internacional muy importante. Si bien es cierto, no es un tratado, ahí fija todos los lineamientos, ¿no? Los estándares básicos de los derechos humanos para garantizar el acceso de justicia de las personas con vulnerabilidad, ¿no? ¿Y quiénes son los destinatarios? Tienen que cumplir ¿quiénes? Nosotros, los servidores públicos, los operadores de justicia, todos los que estamos imbuidos, todos los que estamos preocupados para que no haya estas barreras. ¿Para qué? Para dar un trato preferente, un trato armonioso a las personas que concurren al sector justicia. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, ¿qué es el enfoque de acceso a la justicia? Ya se hace más fácil porque hemos visto la Constitución, la regla pues de Brasilia. Entonces, es el derecho que tiene toda persona, sin discriminación de clase, de religión, de sexo, de género, para obtener ¿qué? En el Poder Judicial, ¿qué desea? Una respuesta satisfactoria. No necesariamente le tiene que dar con la razón. El que va y dice yo tengo razón, así será, sino que la justicia sea pronta, que su resolución también en un lenguaje claro, no como se estilaba mucho tiempo de atrás, tipo sábana, ya no se estila eso, ¿no? Un lenguaje sencillo, claro, para que la población que no es abogado lo pueda entender y comprender. Ahora últimamente las sentencias de la Corte Suprema son más sencillos, porque yo hasta ni lo entendía hace tiempo atrás, ¿verdad? Hace años cuando yo estaba practicando, pero todo ha cambiado, estamos todos pues motivados para que haya un lenguaje más claro y más sencillo. Entonces, ello que implica la evaluación de los obstáculos y las barreras, ¿no? ¿Quiénes son esas personas vulnerables? Las reglas de Brasilia nos da esos lineamientos, ¿no? Las personas vulnerables son aquellas personas que por razón de su edad, su género, su estado físico-mental, o por circunstancias también sociales, pues económicas, un pobre que no puede acceder a la justicia, o por donde pues así geográficas, está muy lejos del lugar donde tiene que concurrir, también es una dificultad, ¿no? Encuentran especiales dificultades ante el sistema de justicia, los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico, regla de Brasilia número 3. ¿Y por qué tanta importancia? ¿Por qué tanto instrumento internacional? La Constitución. ¿Por qué? Porque hemos visto las cifras, en el INEI también, que he rescatado algunas cifras, y nosotros tenemos de población el 58% de niños, niñas y los adolescentes. O sea, es una gran entidad. El Perú está lleno de niños. Y es lindo, ¿no? Es lindo tener esa población, pero es más lindo pues aún protegerlos y que crezcan bien, sin traumas y sin obstáculos a la justicia. Como veremos más adelante, hay la revictimización también de los niños, ¿no? Y no lo podemos permitir. Y el 38.5% que son los adultos pues mayores también. Entonces por eso se ha dado prioridad. Y lo de la violencia familiar, que ya lo expuso ya la doctora de la Defensoría, que también es una suma muy alta. Y los que sufren de discapacidad, tenemos más de 1,5 millones de personas con discapacidad, ¿no? Que pertenece al 5.2% al margen del sistema penitenciario. Siguiente, por favor. Entonces, la causa de vulnerabilidad está en la edad, en la discapacidad, en la pertenencia a las comunidades indígenas o afines, ¿no? No solamente pueden hablar el quechua, sino el aymara u otros idiomas de que no los conocemos, pero como los operadores de justicia tenemos la obligación, no ellos de que pues aprendan el español o el castellano, ¿no? Sino nosotros prepararnos más y que un fiscal o un juez pues aprenda el quechua. Ya en el Consejo Nacional
de la magistratura están nombrando ya, ¿no? Es un aditivo, se le da un plus a los fiscales o los jueces que tengan conocimiento del idioma quechua. Entonces también vemos la victimización, como les he hecho mención, la víctima que está pues inmerso en un proceso judicial, ¿no? De un proceso también administrativo también podría hacerse, ¿no? Como veremos más adelante, un caso del Tribunal Constitucional en el cual resolvió un caso muy bonito sobre un migrante, ¿no? Migración y desplazamiento interno, de la pobreza, el género y la privación de libertad. ¿Cuántos presos están en las cárceles sin una sentencia condenatoria? ¿Cuántos presos no cuentan con un abogado defensor que pueda rescatarlos, entre comillas, de las cárceles? Porque también hay gente de que es inocente. Si bien es cierto, han cometido un delito, se le da un plazo así determinado, cumplen y salen libres, salen readaptados, ¿no? Eso ya es función de la autoridad competente. Siguiente, por favor. Sobre la niñez. La niñez hay que tomarlo con bastante cuidado, los operadores de justicia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se le da bastante prioridad al niño, niña y adolescente. La Convención del Niño, ¿no?, que fue ratificada por el Perú en 1990, dice que el niño debe ser el centro principal de todas las políticas del Estado, no solamente del Poder Judicial, sino los tribunales administrativos y las autoridades privadas. Que cualquier conflicto que se presente, ¿no?, de intereses entre un niño, niña y adolescente en resolver un caso, deberá tener en cuenta el interés superior del niño, ¿no? El interés superior del niño, eso, y las reglas también pues de Brasilia, el número 5, considera a todo niño, niña y adolescente debe ser sujeto de una especial tutela por parte de los órganos del sistema de justicia. Y así no se le va a vulnerar los derechos que ellos tienen, ¿no? Porque ellos han nacido para ser felices y no estar en la situación de estar en un proceso judicial en desmedro de las capacidades que ellos tienen. ¿Por qué les digo esto? Porque el Comité de los Derechos del Niño ha fijado unos principios muy importantes, unos pilares para los niños y los adolescentes, que es a ser oído, a no ser discriminado, a ser informado también dentro de un proceso judicial, por ejemplo, por un régimen pues, de visitas, los padres están disputándose de que la tenencia de la niña, del niño. Entonces, el niño tiene derecho a saber qué es lo que está pasando, es el derecho a la información. Y también se toma bastante en cuenta, como les repito, el interés superior del niño, que es un principio y norma, ¿no?, de protección que se otorga al niño, de que se considere en el más alto nivel, ¿no?, de sus derechos como persona, como titular de los derechos. Ya el Código de los Niños y Adolescentes establece tal figura, ¿no?, el interés superior del niño en el título preliminar, el número 9, si no me equivoco, y también el derecho de ser pues oído y que se le escuche sus opiniones. Es muy importante escuchar las opiniones. ¿Por qué? A raíz de eso, el Comité de los Derechos pues, del Niño vio en una oportunidad, ¿no?, ya hace años atrás, que el Perú no cumplía pues con ello. No cumplió, o sea, se dio cuenta, hizo un estudio en el cual en los procesos pues, judiciales no escuchaban a los niños y los adolescentes, no lo escuchaban. Entonces exhortó al Perú para que se dé un trabajo o unas prácticas diferentes en cuanto a esta problemática. Es así que se expide la ley 30.466 por el Congreso, en el cual que se figuran los estándares y los parámetros cuándo debe proceder el interés superior del niño en los procedimientos judiciales, los parámetros y las garantías procesales. Por ejemplo, como garantía procesal está que su proceso judicial donde esté involucrado ese niño, niña y adolescente sea rápido, sea efectivo, sea célere, ¿no? El tiempo, dilación. La participación también de profesionales calificados. La verdad que los magistrados
si bien saben sobre derecho, saben los conceptos, ellos también deben de saber, ¿no?, el trato a los niños o a las niñas y a los adolescentes, ¿no?, el trato al usuario, porque no solamente es llevar una audiencia, sino llevarlos en un ambiente especial que se sientan cómodos, para ellos poder conversar, poder escucharlos sin temores, porque ya pisar un juzgado ya es un poco estresante, ¿no? Porque ya el niño va a decir que me van a preguntar, que me van a decir, que voy a hacer. Si para nosotros es estresante concurrir al Poder Judicial o al Ministerio Público para cualquier declaración, pero un niño, ¿no? Yo les tomo esto y me ha pasado, porque yo en el año 2003 estuve trabajando en Huaura como fiscal superior civil. Estuve 3 años. Ustedes saben que en provincia es intranquilo, no hay ruido, no hay contaminación ambiental, no hay esa bulla que hay acá en esta avenida Sabancar. Entonces, cuando me vine para Lima en el año 2006 como adjunta suprema, la verdad que para mí fue un cambio, no tanto en el trabajo, sino en el ambiente donde yo me iba a estar, la bulla, el tráfico, ¿no? Entonces, yo les digo, ¿no?, que hay que tener conciencia, ¿no?, hay que valorar el estado pues, anímico de los niños y los adolescentes y darle un trato preferente al respecto, ¿no? También las sentencias. ¿Cómo deben estar las sentencias? En un lenguaje claro, comprensible, para que cuando se dé lectura y el niño escuche, entienda también, ¿no? Porque los niños saben leer, o sea, ellos también dan lectura a las resoluciones que les atañen. Ya los niños de hoy en día están en el internet, entonces con mayor razón, el lenguaje debe ser más claro, ¿no? Entonces los mecanismos procesales deben ser más ágiles y evitar la revictimización, ¿no? A ver, pasamos de la niñez, pasamos a las personas con discapacidad. Eso también es una causa de la vulnerabilidad de las personas, ¿no? Las personas con discapacidad. ¿Se entiende por discapacidad a qué? Ya, bueno, sabemos, es una deficiencia física que tienen las personas, que no tienen autonomía ni independencia, porque siempre debe estar al lado de una persona. No pueden tomar decisiones o no se pueden trasladar por sí solos. Ya hay un plan de acción, creo yo, ¿no? Hay varias leyes que se ha dado en favor de las personas discapacitadas, ¿no? Inclusive, bueno, hay rampas en lugares, ¿no?, donde se pueden trasladar las sillas de ruedas, una mejor atención en las ventanillas, trato preferente, inclusive pues señales de paciencia, ¿no? He escuchado también que la Corte Suprema les ha dado unos horarios especiales a las personas con vulnerabilidad, ¿no? En un horario especial y con preferencia. Entonces, y se ha expedido la ley de la persona con discapacidad, la ley 29.973, en el cual refiere los lineamientos respectivos para saber cuáles son los derechos de las personas con discapacidad. La Convención, en el artículo 12, abre sobre el derecho de las personas con discapacidad. Normas internacionales lo amparan, ¿no? Tiene capacidad jurídica en igualdad de condiciones. Anteriormente, no, el abuelito que se quede en la casa, que no salga, que no hable, no se puede tratar a las personas así. Ustedes saben cómo se sienten. Bueno, ese es de la discapacidad, me he adelantado porque el adulto mayor son los abuelitos. A ver, la siguiente, bueno, esa es otra diapositiva. Las pertenencias a las comunidades indígenas, es muy importante también saber el idioma, ¿no?, de las comunidades nativas, ¿ya? Hay justicia itinerante, ¿no? Hay proyección a la comunidad, donde fiscales y jueces en coordinación con las autoridades competentes se acercan, ¿no?, a las poblaciones más recónditas a tomarles sus declaraciones, a formular sus denuncias, a tramitarles sus casos, ¿no? Sus casos más elementales, ¿no?, como por alimentos, tenencia, régimen de visita, pensiones también inclusive podría ser, ¿no? Entonces eso es para favorecer, aparte que no saben el idioma, son pobres,
O sea, es un agregado que tienen ellos, ¿no? Entonces, la regla de Brasilia, ¿no?, también contempla a las personas de comunidades indígenas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y también deben ejercitar sus derechos como debe ser. Indica también que es conveniente estimular la forma de justicia en la resolución de sus conflictos en el ámbito de las comunidades indígenas, como propiciar la armonización, los sistemas de administración de justicia estatal e indígena, más que nada por el principio de respeto mutuo, ¿no?, y la correspondencia con las normas internacionales que les he hecho mención. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí que me estaba adelantando del adulto mayor. El adulto mayor. En el adulto mayor, nosotros ya en 10, 20, 30 años vamos a estar así. Entonces hay que estar bien compenetrados con los adultos mayores, con sus necesidades. ¿Por qué? Porque el envejecimiento es parte de todos nosotros. Qué bien que ya se hayan dado algunas leyes al respecto del adulto mayor, porque ellos es un proceso por el cual pasamos todos, ¿no?, cambios morfológicos, psicológicos, bioquímicos y también psicológicos. La regla de Brasilia también señala que el envejecimiento puede causar vulnerabilidad, ¿no?, cuando la persona adulta mayor se encuentre con dificultades especiales atendiendo a sus capacidades funcionales para ejercitar sus derechos en el sistema de justicia, el adulto mayor. No sé si puede, por favor, retroceder en la diapositiva número 2. No, 3 sería, ¿no? 3, ahí. ¿Qué sienten los adultos mayores? Ah, no, ese no, el 4 entonces. Ese es. Ahí está. Cada día me siento cansada y más cansada. Estoy cansada de que no me mires. Que me haga sentir como una carga. Que me obligues a callar y que me grites si no entiendo. Estoy cansado de tu maltrato y que nadie diga nada. Por eso hoy las personas adultas mayores salimos a decirte: estamos indignadas por tu indiferencia, por tu maltrato, por tu violencia, por tu abandono. Porque no somos invisibles. En el Perú, diariamente las personas adultas mayores son afectadas por violencia física y psicológica, y algunas fueron víctimas de violencia sexual. Muchas se encuentran en abandono. No olvide que todas y todos envejecemos. No seas indiferente. Gracias. ¿Y qué les pareció? ¿Cómo se sienten los adultos mayores? ¿No? Se siente como una carga, ¿no? Pero no es así, porque si nosotros los tratamos como debe ser, van a tener sentido a la vida, ¿no? Entonces por eso se han expedido leyes al respecto en pro del adulto mayor, que lo veremos más adelante. La siguiente diapositiva, por favor. La victimización. La victimización es un tema muy amplio, que no lo voy a profundizar mucho, pero haciendo unos lineamientos en la victimización, ¿no? Se considera víctima toda persona que ha sufrido algún maltrato físico o también que tenga un proceso de lesiones o una infracción penal, ¿no? Un
un sufrimiento moral, un perjuicio económico. El término víctima también se puede dar dentro de una familia, violencia familiar, ¿no? Una violencia intrafamiliar. Por ejemplo, hay unos ejemplos que he consignado ahí: víctimas de terrorismo, víctimas puede ser de un crimen organizado, ¿no? Un secuestro, un accidente de tránsito, víctimas en condición de particular vulnerabilidad que pueden ser revictimizadas, tanto como los niños, niñas y los adolescentes, ¿no? La ley 30.364, que se ha hecho mención, es la ley que se pidió para prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Las víctimas de violencia de género tienen derecho a una asistencia completa, ¿no? La ley hace mención al respecto, la protección integral, asistencia legal, asistencia a la información, a la defensa pública, a la atención de salud y social, ¿no? También. Entonces, se debe de erradicar toda barrera de justicia, ¿no? Y reconocer los derechos, ¿no? de las víctimas también. Porque, valgan verdades, siempre he escuchado, ¿no? Desde que estudiaba Derecho, los derechos del procesado, ¿no? Que se le da vulnerar la presunción de inocencia. Y los derechos de la víctima, ¿qué? ¿No? Entonces debe haber un estudio profundo al respecto, ¿no? De la víctima, ¿no? Que se sienta cómoda, que se sienta que cuando vaya a una audiencia esté tranquila. ¿Ustedes se acuerdan del caso Pierina? No sé si acá se acuerda del caso Pierina, de la niña que fue asesinada por su mamá, ¿no? Es un caso, la verdad, clásico de una barrera y obstáculo a la justicia. Todo lo que se puede hacer para prevenir los asesinatos. ¿Y quiénes son responsables? Todos somos responsables. No solamente los operadores de la justicia, todos. El caso Pierina, les cuento así como un resumen, ¿no? He traído el audio, pero no sé si les va a impresionar, es de unos minutos. ¿Lo quieren ver? ¿Sí? Ya, a ver, por favor. Pero si alguien es bien susceptible, por favor, porque hay unas así declaraciones que son bien impresionantes, la verdad que me impresionó tanto. Y este video lo he rescatado en una conferencia que tuve con la doctora Quevedo, que es juez supremo.